Buenos días, economista, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre la película El joven Karl Marx. Nuestro grupo es el número 5 y los integrantes son los siguientes: Angulo García Roxy, Palón Chaglia Jocelyn, Sánchez Rodríguez Jesús, Tumbaco Plúa Melanie, Zamora Lozano Yanela y mi persona, Herrera Paredes Jordi. Hola, buenas tardes. Yo soy Ángulo García Roxy y yo les voy a hablar sobre las condiciones sociales y laborales del siglo XIX mostradas en la película. Bueno, todo comienza en Inglaterra precisamente durante la Revolución Industrial. La creación del proletariado y la explotación laboral era muy común en esta época, ya que en la industria textil de Manchester, cuyas jornadas eran extensas sin derecho a descanso, salarios bajos y condiciones peligrosas e insalubres, como por ejemplo explicaré un pequeño fragmento de la película donde una mujer llamada Mary Byrne se presenta, ya que los dueños fueron a visitar la fábrica, a supervisar. Entonces, esta mujer explica que una de sus compañeras había cortado los dedos con una máquina y ella hace mención de que esta mujer ya podía descansar después de morir por, por la pérdida de sus dedos de su mano. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre bueno, continuaremos con este pequeño fragmento. Estas desigualdades eran tan marcadas en esta era, ya que durante la explotación se dieron muchas tensiones y conflictos sociales que se manifestaron en la creciente organización de los trabajadores y sus luchas por mejorar sus condiciones. Gracias. Buenos días, mi nombre es Melanie Tumbaco y como punto 2 es un breve resumen acerca de la vida de Karl Marx. Karl Marx nació en 1818 en Treveris, Prusia, en una familia judía que luego pasó a ser cristianista por la presión legal. Karl Marx se vio influenciado por su padre, quien fue un abogado liberal, quien también estudió Derecho, Historia y Filosofía. Él obtuvo su doctorado en 1841. Desde joven, él se interesó por los problemas sociales, como las leyes injustas que prohibían la recolección de la leña en los bosques comunales, esta siendo una de las primeras escenas en la película. Se casó con Jenny von Westphalen, quien la apoyó activamente en su lucha. Fue editor de la Gaceta Renana, que por debido a la censura de las ideas que él tenía, se lo exilió en París en 1843, donde conoció a Frederick Engels, un joven industrial que también se preocupaba por la explotación de la clase trabajadora. Juntos criticaron el capitalismo basándose en la realidad de los obreros y publicaron La Sagrada Familia, que en la película se menciona que tenía como primer nombre La Crítica, Crítica, Crítica. En 1845, luego fue expulsado de Francia a petición del gobierno prusiano, que se trasladó, luego él pasó a trasladarse a Bruselas, donde escribió la tesis sobre Feuerbach, en donde se destacaba que no solo bastaba con interpretar el mundo, sino que también había que transformarlo. En 1847 se fundó la Liga de los Comunistas y en 1848 publicaron el Manifiesto del Partido Comunista, llamando a la unidad del proletariado. Este mismo año, Marx apoyó las revoluciones europeas, pero tras su fracaso se lo exilió en Londres, donde vivió el resto de su vida, aunque tuvo condiciones económicas difíciles. Durante las décadas de 1850 y 1860 desarrolló sus teorías sobre la plusvalía, el valor trabajo, la alineación y la explotación del capitalismo. En 1867 publicó el primer tomo que fue titulado El Capital. Fue una de sus obras más importantes, que sería completada tras su muerte por Engels. Gracias. Mi nombre es Jordi Herrera y les voy a hablar sobre el resumen de la vida de Friedrich Engels. Este personaje es muy importante ya que juega un papel fundamental en la vida de Marx y en el desarrollo de sus ideas. En la película lo muestra como un joven apasionado, inteligente y comprometido con la lucha por la injusticia social. Se presenta como un hombre de negocios que además de que comparte las ideas revolucionarias,
y busca cambiar las condiciones de la clase trabajadora. En la historia, Engle se muestra como un amigo muy cercano y aliado a Marx, ayudándolo a entender y dar forma a sus teorías. La película retrata su vida como un joven que a través de sus experiencias y su pensamiento empieza a comprender las injusticias sociales de su tiempo y a unirse a la causa del socialismo. Tiempo refleja su origen, también refleja su origen en una familia que es acomodada, pero su compromiso con los problemas de los trabajadores lo llevan a involucrarse profundamente en los debates políticos y filosóficos, ya que su papá Engle eh, tenía una fábrica textil donde explotaba a los trabajadores, ya sean niños o mujeres, los explotaba y ahí donde Friedrich Engels comenzó esto de hacer justicia con los trabajadores. El papel de Engle en la película resalta su importancia no solo como un colaborador intelectual, sino también como una figura que desde sus propios privilegios decide apoyar y luchar por un cambio social profundo. Su amistad con Marx y su participación activa en la formación de las ideas marxistas muestran cómo su influencia fue clave en la historia del pensamiento social y en los movimientos obreros futuros. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cecilio Balón y os voy a hablar sobre el cuarto punto, el papel de Karl Marx y Friedrich Engels en la transformación del pensamiento político y económico. La película nos muestra cómo Marx y Engels no eran solamente pensadores con ideas revolucionarias, sino que también personas activas que estaban comprometidas con cambiar la realidad en la que vivían, ya que en el pleno siglo XIX, cuando el capitalismo crecía y aumentaban las desigualdades, ellos empezaron a analizar cómo funcionaba este sistema y se dio cuenta que se basaba en la explotación de los trabajadores. Marx profundizó este sistema explicando que los empresarios se enriquecían gracias a la plusvalía, o es decir, el valor extra que generaban los obreros, pero que no se les pagaba. Engels, por su lado, dio una visión más concreta al investigar las condiciones que vivían los trabajadores y ambos desarrollaron una teoría revolucionaria que basaba en el materialismo histórico y la lucha de clases. En el manifiesto comunista hicieron un llamado directo a los trabajadores para que se unieran y lucharan por un sistema más justo. Mi nombre es Yanela Zamora y les voy a hablar un poco más sobre la transformación del pensamiento político y económico de Marx y Engels. Todo esto empieza con una amistad y una colaboración en el cual juntaron sus ideas y transformaron el pensamiento político y económico. Estos a través de su relación desarrollaron conceptos claves como la lucha de clases y el materialismo histórico que desafían el capitalismo. Su obra culmina con la creación del Manifiesto Comunista, donde proclaman que la historia es lucha de clases. La película también muestra la resistencia que enfrentaron por parte de las autoridades y cómo sus ideas sentaron las bases para movimientos sociales y políticos en busca de la igualdad y de la justicia. Gracias. Mi nombre es Adrián Sánchez y a mí me tocó el punto 5, la vigencia de las ideas marxistas en la actualidad. Como muestra la película, se analizó las injusticias del capitalismo en el siglo XIX, aunque han pasado más de 170 años, muchas de sus ideas siguen siendo actuales. Hoy seguimos viendo desigualdad económica, una minoría acumula la riqueza, mientras millones enfrentan trabajos mal pagados y sin derechos. Eso refleja lo que Marx llamó la explotación del proletario. También habló de la alineación, es decir, cuando el trabajador pierde el sentido de lo que hace. Esto ocurre hoy en muchos empleos, donde las personas se sienten reemplazables o sin propósito. Además, la lucha de clases se manifiesta en protestas sociales,
sindicatos, movimientos feministas o indígenas que luchan por cambios estructurales. Aunque el marxismo como sistema político ha sido criticado, sus ideas siguen siendo una herramienta crítica para entender el mundo actual y buscar alternativas más justas. Gracias. Bueno, como sexto punto y último, tenemos las opiniones personales fundamentadas sobre el enfoque de la película de cada uno de los integrantes. El primer enfoque es la película nos refleja cómo las condiciones de pobreza, las desigualdades sociales y las ideas revolucionarias al momento influyeron que Marx y Engels tengan una visión que ayude a entender que sus teorías no surgieron en un vacío, sino que estas son respuestas a su realidad. Eh, Como segunda opinión, en la película Marx no solo fue mostrado como una persona intelectual, sino que se mostraba como un defensor acerca de los derechos de los trabajadores en su tiempo. La amistad que tuvo con Engels es un ejemplo de cómo dos personas pueden unirse para luchar contra las injusticias. Ellos se representaron en la película de una manera muy humana, ya que se veía cómo enfrentaban problemas económicos, discutían ideas y se preocupaban por sus familias, lo que da como mensaje la importancia de la solidaridad y la acción colectiva en búsqueda de un mundo más justo. Ya esta película destaca el desarrollo del pensamiento y la conexión que tenía Marx y Engels, evidenciando que sus ideas no solamente nacieron de forma aislada, sino en un contexto de debate, de reflexión y conflicto. No sé, ya. Como cuarta opinión, algunos críticos observan que, aunque Engels tenía un papel importante, la película puede darle un protagonismo excesivo a Marx, minimizando la influencia y aportaciones específicas de Engels en el desarrollo del pensamiento socialista. Como punto 5 tenemos que la película destaca la importancia de sus ideas en la lucha contra la injusticia y la desigualdad. Esto nos lleva a reflexionar sobre la justicia social y la relevancia entre sus teorías hoy en día. Bueno, como sexto punto tenemos que debido a su enfoque narrativo y a a la caracterización de personajes históricos, la película puede servir como herramienta para introducir a estudiantes y público general en la historia del socialismo, ya que en la filosofía política ya que contiene filosofía política y los movimientos obreros. Gracias. Muchas gracias.